lo largo de las últimas 2 décadas se ha intensificado esta campaña de convertirnos en planeta verde, en ser humanidad más consciente de lo que implica nuestro paso por esta faz y mitigar los daños, minorizarlos y revertirlos. ¿Será posible esto? ¿Será posible que la huella humana que nos convierte en ser basura se pueda desaparecer fácilmente? Estos artefactos como disco compacto, que fue una gran trampa de la modernidad, una manzana comida a la mitad y que la desechamos, y sobre todo productos como los electrolitos, diseñados para aminorar la sequía humana en época de calor, están compuestos por soluciones poco verdes que están dañando los pueblos donde las farmacéuticas los están produciendo. Este episodio de Para Tomarlo en Cuenta va a explorar todos los detalles alrededor de la huella humana y cómo efectivamente nosotros, los humanos, somos la basura. Es el proyecto que, es un poco entender o explicar más bien cómo hay un ensamblaje de lo social, pero que está como conectado entre las dimensiones sociales, naturaleza y tecnología en nuestro territorio, pero ver este ensamblaje desde los procesos industriales que vivimos en nuestro territorio, que han venido imponiéndosenos a partir de estas nociones de progreso y desarrollo. Todos los seres vivos alteran el ecosistema en el que se encuentran, pero definitivamente hay niveles de afectación muy distintos. No es lo mismo hablar de los grupos humanos de hace 10,000, 50,000 años, en términos ni de su cantidad ni del estilo de vida que tenían, y comparativamente con los grupos actuales y también con la cantidad de personas que somos y el estilo de vida que llevamos. Esto es muy variado, hay personas que tienen impactos diferenciados, mucho mayores en términos del ambiente. Hace poco salió, una nota con respecto a la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que están generando diversos famosos al moverse en sus jets privados, y cómo una sola persona, equivalentemente, por ejemplo, puede tener el impacto a 1,000 o 2,000 personas en su vida normal. El entrevistado se refiere a Taylor Swift y su jet privado, lo que poco escandaliza y luego se diluye en el debate público porque se ha normalizado ser consciente de la contaminación ambiental. Pero Dainzú Ramos, del Comité Agua y Vida, explica que son los resultados del capitalismo voraz. Cómo se van configurando estas relaciones de poder, quienes están interactuando bajo estas 3 dimensiones, qué es la motivación que les está vinculando, y también describir qué cuerpos o qué entidades humanas, inhumanas se están generando y que están interactuando ahí, ¿no? O sea, es decir, está en este escenario del territorio, pues está el humedal, está el bosque del Totoltepec, está el agua, el aire, la tierra, las especies de animales, pero a la vez está todos los emplazamientos industriales, todas las producciones de sus mercancías que son diversas, además, ¿no? Que tenemos giros mixtos de alta peligrosidad y de cualquiera, ¿no? Entonces, y que además tenemos los emplazamientos de fraccionamientos, y cómo todos estos van generando como ritmos sociales, y que esto se impone, ¿no?, a la vida quizás originaria de los pueblos, y entonces las personas se tienen que acoplar ahora a esos ritmos que no pertenecen a los pueblos, sino a todo este ensamblaje industrial y esta estructura, ¿no? Entonces, como un poco mi proyecto va en ese sentido, en poder explicar todas esas pequeñas o como muy detallados procesos que suceden dentro de todo este proceso, que parece que es más, hay una escala mayor, ¿no?, global. Los pueblos del Valle de Juchitlán, en Tlajomulco, llevan más de 3 décadas resistiendo tras 3 oleadas de daños ambientales por la huella humana de gran escala, la industrial. En esta primera oleada, que es alrededor de los 70s, los 80s, hay una explotación sobre todo de bancos de materiales geológicos,
tierras de tezontle, que hay muchas en el Valle de Suchitlán, de balastre, de jal, tierra amarilla. Después hay otra oleada de los 90 al 2000, que ahí identificamos que es cuando se empiezan a imponer los emplazamientos de giros agroquímicos, como son el primer, así como quizás que se me viene, es la de Semillas Tepeyac, Ducor Dupont, que anteriormente era así, ahora está nombrada por AgriScience, por Corteva. Posterior, en una tercera oleada, reconocemos los corredores industriales, ya no tanto solamente como estos emplazamientos como un poco aislados, sino ahora ya esta idea de generar corredores industriales o parques industriales en donde se empiezan a poner empresas o industrias de giro mixto, ¿no? Tanto como metal mecánico, que eran las industrias Real, Galvatec, Lala, Bodesa, de farmacéuticas, empiezan a ponerse en estos corredores industriales. Y para una cuarta oleada, que sería quizás como ya lo más actual, vemos que la oferta del territorio de la tierra es para instalaciones de macroplantas, ¿no? Como Monsanto, que llegó legalmente en el 2014, pero sabemos que duró mucho tiempo funcionando de manera clandestina a modo de experimentación. La farmacéutica de Pisa, los químicos de Fefermex, que ellos son una industria que genera hacia la industria petroquímica, minera y de agroquímicos. Y estas son reconocidas como plantas a nivel regional, ya sea del país o de América Latina, ¿no? Entonces son como estas, ahora sí, ya no son como las industrias de los 90s o de los 2000, que están ahí, pero de cierta forma no son tan grandes, pero ya para estas últimas décadas abarcan extensiones de territorio mayores que llegan a acercar los propios pueblos del Valle de Suchitlán. En el siguiente bloque seguimos hablando de ecopolítica y escalas de las huellas humanas. El metabolismo social de consumir al ritmo que los monopolios marcan. En este episodio es revisado por quienes padecen el extractivismo de agua, aire, tierra, árboles, mineral, lo que la academia ha definido como la huella humana que convierte a los territorios en infiernos ambientales. Y Jalisco es uno de ellos, por la forma en que vivimos, gastamos muchos recursos y generamos muchos desechos. Anteriormente se hablaba de cambio climático y era como relativamente fácil negarlo porque no era visible, no era perceptible por todos, pero ahorita con todos los cambios que ha habido, siendo 2023 el año más caliente jamás registrado, y muy probablemente que se va a quedar más frío que el 2024, ya hay una situación innegable con respecto a este tema. Con respecto a la huella humana, hay un concepto que a mí me parece, digamos, muy fácil de entender, muy vinculado con el mismo, que es la huella ecológica. Y la huella ecológica se puede subdividir. Hay, digamos, huella también hídrica, pues la cantidad de agua que las personas estamos utilizando, y hay una huella de carbono que tiene que ver justamente con esta cantidad de emisiones a la atmósfera que estamos produciendo en lo individual y que tiene que ver con nuestros hábitos diarios, pero más principalmente nuestros hábitos de consumo. La huella ecológica se ha incrementado por el mayor acceso de bienes de consumo, la ropa, moda efímera o de temporada, los teléfonos inteligentes, pero nosotras solas como personas no decidimos, sino un sistema globalizante que nos lo impone. Hay conjunto de políticas internacionales que acaban, internalizándose al interior de cada país y cada región, que están muy ligadas a la circunstancia del movimiento económico. Entre más dinero se genere, se considera que es mejor. De hecho, esta circunstancia del famoso
PIB, el Producto Interno Bruto, lo que muestra justamente es eso, cuánta cantidad de dinero se generó, cómo se hace una circunstancia de cálculo promedio, por eso le llama per cápita. Cuando se habla que en un país, por ejemplo, el ingreso per cápita por año son $30,000, no significa que cada quien tenga $30,000. Significa que hay personas que van a tener quizás 400 o 500 y personas que van a tener millones, pero en el promedio, en esta situación, digamos, es donde las situaciones se manejan. En este sentido, hay por ahí una anécdota que platican de que en una reunión estaban, digamos, reporteros entrevistando a gente de alto nivel económico, y en ese momento entró un multimillonario. Y entonces uno de los reporteros dice, wow, si nos vamos al promedio, en este momento yo soy muy rico. O sea, si consideramos que el dinero de esa persona se repartiera equitativamente, en este momento yo sería suficientemente capaz de retirarme y vivir mi vida sin ningún problema. Pero eso no es real. Entonces, esta situación del PIB, siendo que es interesante, es útil en ciertas medidas, sí habría que ponerlo en perspectiva, que no tiene por qué ser el único indicador en esta situación. Y en esta lógica, el PIB se basa siempre en el crecimiento constante. De hecho, hay una lógica que se llama del crecimiento perpetuo. Sin embargo, nuestro planeta es finito, no puede crecer, siempre no puede crear nuevos minerales, no va a desarrollar de la nada, digamos, oro o digamos, va de repente a crecer para tener más bosques. La humanidad está ocupando el rol de plaga por las demandas al planeta. No hay compensación suficiente y los daños provocados por capitales privados los pagamos las personas no beneficiadas. Si yo tengo una planta, estoy produciendo productos electrodomésticos, los cuales voy a producir con cierto costo y los voy a después a distribuir con una ganancia. Yo puedo decir, bueno, pues entonces mi margen de ganancia es de 35-40%. Fantástico, eso deja felices a todos los inversores. Oye, pero estás generando contaminantes, hay una situación que afecta a la salud de las personas, hay una situación, digamos, que está poniendo en riesgo ecosistemas, hábitats, especies. Bueno, entonces eso es una externalidad. El tema es que las ganancias son privadas, pero las externalidades son públicas. Las externalidades las acabamos pagando todo. Lo que pasa en Tlajomulco, cuya explotación inició hace una década, cuando justo Enrique Alfaro comenzó a gobernar ese territorio, hoy sumergido en desigualdad y contrastes de opulencia que derivan en violaciones a los derechos humanos. La ecología política es más bien para entender toda la serie de desigualdades, de asimetrías que se han venido generando por esta construcción de un Estado patriarcal, de un Estado capitalista y de un Estado colonialista, y ir como desgranando esas series de desigualdades, tanto a nivel social como en la dimensión de la naturaleza, en esa relación de no verla como un bien para satisfacer necesidades que después se convierten en mercancías, ¿no? Sino para generar formas de gobernanza, pero desde las personas, desde las organizaciones, desde los pueblos, de decidir, de autodeterminar cómo es que quieren vivir. ¿Cuáles han sido las respuestas como pueblo en el caso del Valle de Juchitlán? Aunque la microcuenca está en veda por la Comisión Nacional del Agua, se explota. ¿Qué hace el Comité Agua y Vida? Iniciando quizás un poco cronológicamente del presente hacia atrás, pues ahorita justo en este año creo que es donde se han ido articulando una serie de conflictos socioambientales que se ha venido diciendo por parte de la organización desde hace quizás ya más de 10 años, que ese desarrollo tanto de emplazamientos industriales como de fraccionamientos tenía que empezar a ser regulado y tenían que empezar a considerarse todo lo que por parte de las propias instancias gubernamentales se ha venido diciendo acerca del agua, porque desde la lucha de hace más de 30 años hay unos estudios geológicos e hidrológicos que ya declaraban que dentro de esos próximos 30 años, si se seguía extrayendo
el agua de esta forma, iba a empezar a haber sequía por el saqueo. El Estado solo es un administrador. Quien debe determinar los cambios radicales somos nosotras, las personas. Eso en el siguiente bloque. Vamos al último bloque de este especial de Para Tomarlo en Cuenta, dedicado a cómo la humanidad realmente somos la basura del planeta Tierra. Estamos hablando sobre ecopolítica, estamos hablando sobre el lago de Chapala y también soluciones que podemos empezar a poner en práctica las personas para, si no nos convertimos 100% en personas verdes, sí revertir los daños de nuestro paso por el planeta. Quédate, vamos a las conclusiones. Lo que se gastó en energía y recursos para poder elaborarlos, la contaminación que se produjo durante la producción y el transporte y los impactos que van a tener estas sustancias en el ambiente, en el caso de algunos plásticos de varios cientos de años y en el caso de Unicel, cerrando las cifras, podemos hablar quizás 900 o 1000 años de una cosita de Unicel que simplemente usamos y desechamos. Ese impacto es acumulativo y también se puede poner números. Si ese costo se internalizara, probablemente cada vasito de Unicel nos estaría costando 30 o 40 pesos. Y en ese sentido la gente no lo compraría. Pero como es una externalidad, como ese costo se le pasa a la sociedad, que tiene que invertir los impuestos colectados de manera, digamos, comunitaria, a través de todo el sistema del pago de impuestos, entonces ese costo no va para la empresa y que puede ofrecer circunstancias relativamente sencillas. Esto se repite de muchísimas formas. Precisamente también por esto las grandes empresas transnacionales tienden a migrar a los países que tienen regulaciones laborales y ambientales muy laxas. Se refiere a la producción de desechables y demás insumos cuya producción está ligada a un deterioro del ecosistema en su elaboración y luego en su uso, y es que no hay capitalismo responsable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acciones individuales o una ecopolítica? Las dos son necesarias. En un sistema como el actual, en donde se privilegia la cuestión individual, es muy común, de hecho es lo más común, que después de abordar un tema de este tipo en cualquier espacio, ya sea a través de medios de comunicación como que estamos utilizando en este momento para llegar a un público masivo, o en una charla entre especialistas, o en un trabajo de divulgación con agricultores, con amas de casa, con escuelas, etcétera. La primera pregunta que siempre viene es, oye, ¿qué puedo hacer yo? Pero yo en mi casa, yo solo. O sea, yo no me quiero organizar, yo no quiero tener que ponerme de acuerdo con nadie. ¿Qué puedo hacer yo en mi casa para ahorrar agua, para no producir basura, etcétera, etcétera? Y la situación es que aunque efectivamente las acciones colectivas, si se multiplican, pueden tener efectos importantes, esto no ocurre cuando cada quien decide hacerlo por su cuenta. Puede parecer como peculiar decirlo de esta forma, pero para poder llevar las acciones colectivas tiene que haber un acuerdo y tiene que haber un grupo que empuje el tema de tal manera que agarre una fuerza y agarre una situación que se le llama, incluso en términos sociales, el tema de la bola de nieve. Llega un punto en el que 2 personas se convierten en 4, en 8 y se va multiplicando y de repente algo que parecía muy lento agarra rapidez. Eso ha habido muchas manifestaciones al respecto, tanto en los campos de lo político electoral como en circunstancias que han tenido que ver con la modificación de patrones económicos o sociales en lugares y circunstancias muy específicas. No me quiero poner académico o técnico en esta situación, sin embargo, el sistema capitalista ya mostró desde hace rato las limitaciones que tiene en el término de que los recursos no son infinitos, tienen una situación limitada, y que lo que parecía lejos en términos de la explotación o la destrucción de un bosque, para producir aceite de palma, para producir soya, para producir aguacate, para no ir muy lejos, parecía, digamos, que de alguna manera, pues sí había un daño, había una destrucción, pero a mí no me afectaba, yo como consumidor en otro país. Ahorita el cambio climático nos deja muy claro que esta situación es irreal, siempre tratamos de negarla, tratamos de decir que no era para tanto, pero las circunstancias que sí es para mucho. Hacer un llamado a la población a cuestionar, creo yo, antes de tomar una iniciativa de consumo verde u orgánico, ¿no? Sino más bien
a tener la capacidad de observar de dónde viene, qué es lo que se está necesitando para consumir esa mercancía que estamos comprando, ¿no? Que pareciera que son soluciones inmediatas, pero que ciertamente no son transformadoras, porque simplemente es darle la vuelta, ¿no? Como hacer este greenwashing de la crisis climática y bueno, sí, o sea, como más bien hacer esta propuesta a concientizarnos y cuestionarnos sobre todas nuestras formas de consumo, pero pensadas también en una relación de corresponsabilidad. Es decir, qué comemos y de dónde viene, considerar los conservadores, el empacado, el traslado. Entre más natural y menos procesado, de origen local, es mucho menor la huella. Esta situación como dramática que se puede revertir, claro. Habría que implementar políticas que permitan un trabajo articulado entre lo que viene siendo el gobierno federal y el gobierno estatal y los municipales para que se pueda hacer una verificación y vigilancia adecuada, para que las empresas implementen de manera, digamos, escalonada la situación de un tratamiento adecuado de sus desechos. Hay cierto temor, no pequeño, de que las empresas simplemente si se empiezan a implementar medidas ambientales y decidan, ¿sabes qué? Pues me voy a otro país y bye. Eso generaría, por supuesto, también una crisis de otro tipo, dado que miles de personas dependen de estas fuentes de empleo. Sin embargo, depender de una fuente de empleo que al mismo tiempo que te paga una cantidad económica para sobrevivir tú y tu familia, te está generando un daño a través de los vertidos en el agua, pues me parece que es una situación imposible de mantener. Tiene que haber un cambio, definitivamente. El hecho de que conservar el bosque en la primavera es relevantísimo para mantener la recarga de una parte importante del agua del área metropolitana de Guadalajara, y que conservar los bosques de las sierras de Chapala, que van desde la Sierra del Tigre hasta este lado, la Sierra Cóndiro Canales, Chupinaya, Los Sabinos, Sierra de Mezcala, etcétera, etcétera, que necesitamos tener bosques sanos, porque estos bosques están alimentando una parte importante del agua del lago Chapala, que además después es utilizada en el área metropolitana. Hay gente que no lo ve, hay gente que no lo entiende. Nosotros en mi organización estamos trabajando este tema de restaurar y de conservar los bosques del área, y hay gente que vive en la orilla del lago que de repente nos dice, oye, pues ese trabajo está muy interesante, ojalá que después trabajen para conservar el lago. ¿Por qué dicen esto? Porque no acaban de entender la relación entre una cosa y la otra. Pero si no tenemos bosques, no tenemos agua. Y para poder trabajar y hacer la recuperación de los bosques necesitamos trabajar con la gente. Esa es una trilogía que nosotros tenemos incluso como una frase muy simple y se llama así tal cual, es bosques, agua y gente para Chapala. Además de esta última clave que explicó Alejandro Juárez, toca retomar la compra de frutas de temporada, el consumo local y aceptar que sí, el unicel de hoy, en 1000 años, estará aquí, aunque nosotras no.